Tras su capítulo número 239, Undead Unluck le dijo adiós a sus lectores. Fue un manga que logró durar un tiempo considerable en publicación, 5 años para ser específicos, no cualquiera consigue eso, y por lo mismo en los últimos meses muchas personas comenzaron a llamarlo nepotismo Unluck, dado que no comprendían cómo una obra como esta, que no era la más popular de la revista, siguiera manteniéndose en pie. Desde ya les digo que este tipo de comentarios no son más que afirmaciones sin fundamento, pero lo que sí es cierto es que esta historia no terminó de la mejor manera. Es cierto que a la mayoría les gustó mucho el último capítulo y no los culpo porque no estuvo mal, pero una cosa es el último capítulo y otra el final, entendiéndose por final todo lo que envuelve al desenlace de la obra, y en ese sentido, Undead Unluck dejó mucho que desear. En este video analizaremos un poco por qué las cosas terminaron de esa manera, porque hay muchos factores a considerar. Esta vez no podemos echarle toda la culpa al autor como sí ocurre con otros mangas. Más adelante entenderán a qué me refiero, y asimismo también les hablaré un poco sobre mi experiencia con esta obra, cómo empecé a leerla, qué fue lo que más me gustó, y cómo poco a poco fui perdiendo el interés por la misma. Así que bueno, sin más que añadir, empecemos con esto. Undead Unluck fue un manga que comencé a leer poco después de la salida del anime. Antes de este no me llamaba para nada la atención. Cada que entraba en Manga Plus para leer mis mangas favoritos, veía su portada y como los diseños de sus personajes no me llamaban la atención, pues simplemente no lo leía. Esto es algo que tiene que ver más con mis gustos personales. Siempre voy a preferir diseños más estilizados y detallados, cosa que en la Jump ha cambiado mucho con las nuevas generaciones de mangas, en donde se ha optado por un estilo más caricaturesco, y entiendo que se hace de esta manera para que sea más fácil dibujar las historias, pero siendo franco no me agrada. Yo prefiero diseños más elaborados como los que teníamos en Bleach, Naruto o Death Note. Como dije antes, es un tema personal, pero por culpa de ese prejuicio pasé de Undead Unluck durante mucho tiempo. Ya con la llegada del anime las cosas cambiaron y hasta me puse al día lo más rápido que pude. Debo decir que el Ragnarok fue el mejor arco de esta obra. Todo lo que vi allí me pareció interesante. Vimos a los protagonistas ser derrotados completamente y lo que venía después de esa tragedia prometía bastante. Al menos en el papel, pero ¿qué ocurrió? Contrario a lo que yo esperaba, Tozuka extendió la búsqueda de los negadores más de lo necesario, llegando a ocupar casi 100 capítulos en ello. ¿Y cuál fue el problema con esto? Que durante ese tiempo la obra se llenó de mini arcos autoconclusivos en donde todo salía bien y en donde todo era muy slice of life. Y no me malinterpreten, me gusta el slice of life, pero cuando venimos de un arco súper violento, súper interesante como el Ragnarok y pasamos a esto durante 100 capítulos, cualquiera llega a aburrirse. No voy a decir que todos los mini arcos fueron malos porque no fue así. Hubo algunos buenos y se desarrollaron a muchos personajes, pero al mismo tiempo ese fue el mayor problema de esta parte de la historia. Es decir, me parece perfecto darle desarrollo a gente como Rip o Shen, pero cuando se le trata de dar protagonismo a todo el mundo, cuando se le quiere dar su momento de gloria a más de 20 personajes, no solo la trama principal se termina diluyendo, sino que también se pierde el interés por la misma. Fue exactamente lo mismo que me pasó cuando leí el último arco de Bleach, donde se le dedicaron muchos capítulos a peleas individuales entre personajes secundarios, y al igual que con Undead Unluck perdí el interés por la historia de Ichigo. Igual terminé de leerlo porque Bleach me gustaba y no lo iba a dejar incompleto, pero entendí por qué en la Jump tomaron la decisión de cancelarlo. Hoy en día el anime le dio una segunda oportunidad a Bleach, mejorando muchas cosas, pero en lo que respecta al manga la cosa fue criminal. ¿Y por qué les estoy mencionando a Bleach? Se estarán preguntando. Bueno, eso es porque aunque todavía no haya nada confirmado, lo más probable es que Undead Unluck, la obra que muchos llamaban nepotismo Unluck porque no la cancelaban, fue cancelada. Y es por eso que terminó de la manera en que lo hizo. Y es que se nota mucho. Para mí es completamente incomprensible que una obra que le dedicó casi 100 capítulos a la búsqueda de los negadores se haya deshecho de sus mayores antagonistas, es decir, de las 10 reglas maestras, en un solo capítulo. Cuando Juice recuperó Unjustice y se los papeó a todos, aparte de que me quedé en shock, me sentí muy decepcionado porque creía que todo ese desarrollo que se le había dado a los miembros de Unión también se le iba a dar a las reglas maestras para que así existiera una especie de contraste entre ambas partes. Pero eso nunca sucedió y aquellos seres que supuestamente eran las reglas más poderosas resultaron ser poco más que unos NPCs. Ponte a pensar que en la primera mitad del manga habíamos tenido arcos enteros para lidiar con Umas como Otoño o Spoil, los cuales eran enemigos menores. Incluso en esta recta final
reglas como lenguaje, bestia y enfermedad también tuvieron un tratamiento similar, hasta protagonizaron las portadas de sus respectivos volúmenes. Pero ¿qué sucedió después? Cuando los protagonistas tuvieron que enfrentarse a las reglas del top, las cuales en teoría eran más importantes que las ya antes mencionadas, todo se terminó en un parpadeo. Hasta la batalla final contra Sol tuvo pocos capítulos y eso, créanme que no es para nada normal. ¿Me estás diciendo que Tozuka no tenía planeado enfrentar a Andy y a Fuko contra sus contrapartes, contra muerte y suerte? Lo dudo mucho. Literalmente eran sus opuestos y se podía sacar mucho de una pelea contra ellos que durara unos 8 o 7 capítulos, por lo que no se explica por qué se deshicieron de toda esta gente en un solo capítulo. O bueno, sí hay una explicación, y se las mencioné antes. Esta vaina fue cancelada. Y si no me creen, analicemos las ventas que ha tenido Undead Unluck y comparémoslas con las de otros mangas que le son contemporáneos para que así se den cuenta de la diferencia que había con esta historia y las otras. Según datos de Oricon, que es una empresa japonesa que se dedica a monitorear y publicar las ventas de diferentes productos de entretenimiento, durante sus primeros 19 volúmenes, en promedio Undead Unluck vendió 30.000 copias por volumen publicado. No son malas cifras, pero tampoco son buenas, no cuando las comparamos con los otros mangas. Veamos los datos de Blue Box, por ejemplo. 100.000 ventas en promedio para un espocón de romance. Ahora pasemos con Boku no Hero, que también es un shonen de peleas. 400.000. Kagurabachi, un manga que lleva poco más de un año, 100.000. Oshinoko, nuestro querido Ejinoko, 100.000 antes de tener anime y más de 300.000 después de que Idol se volviera viral en todas las plataformas de streaming de música. Y si quieren también podemos comparar las ventas con mangas de otras revistas. Danjeon Meshi 300.000, Honey Lemon Soda, obra de la que ni siquiera sabía que existía manga, 100.000, y me alegro por ellos porque me está gustando su anime. A lo que quiero llegar con todo esto es que si bien las ventas de Undead Unluck eran estables o son estables porque sigue vendiendo, también son muy bajas a comparación de otras obras. Y si alguien se pregunta si estas ventas remontaron después de que saliera el anime, la respuesta es no. Al contrario, las ventas bajaron y eso podemos comprobarlo con los datos del volumen 24, el cual es el último que está en venta. Ese volumen vendió 20.498 copias en sus 2 primeras semanas y se estima que en su tercera solo llegará hasta las 23.858. El panorama no es para nada alentador y menos considerando que el volumen anterior, el 23, no llegó sino hasta las 27.000 copias vendidas. Y para hacer volúmenes que en teoría cubren el clímax de la obra, las cifras son terribles. Es que hasta Witch Watch vende más y ni siquiera sabía que eso existía. La realidad es que Undead Unluck llevaba bastante tiempo en la cuerda floja. Y siendo sinceros, se estaban demorando en meterle su tiro. Como les mencioné antes, la historia perdió emoción luego del Ragnarok, se demoraron mucho en incluir a las reglas maestras, y eso hizo que la obra se volviera difícil de seguir. Arcos como el de Tatiana, el de los pares de Fuko o el de Chikara, por dar unos ejemplos, se me hicieron muy aburridos. En realidad, la mayoría de mini arcos post Ragnarok me parecieron así, y por eso dejé de subir videos de este manga. Yo lo metí al congelador por un buen tiempo, hasta que leí en redes lo de Juice venciendo las reglas maestras y regresé para ver si eso era verdad. Y en efecto lo fue. La trama estaba siendo rusheada y es entendible por qué lo terminaron cancelando, que aunque nadie quiera confirmarlo todavía, es obvio que fue así. Cuando una obra pierde el interés del público, a la Jump no le tiembla la mano para cancelarla. Es debido a lo anterior que no culpo del todo a Tozuka por darnos una recta final tan apresurada, pero sí le puedo criticar lo Disney que fue el desenlace que escribió. Y con esto no estoy diciendo que esperaba un final donde todos murieran, pero cosas como que Victor y Andy fueran separados por una conveniencia de guión, o que Fuko recuperara sus recuerdos un capítulo siguiente de perderlos, le restan muchos puntos a la obra. Literalmente aplicó la misma de Horikoshi cuando le devolvió los brazos a Miorilla 5 segundos después de que los perdiera. Este tipo de baits no me hace ninguna gracia y en esta revista se están volviendo el pan de cada día. Es decir, no tengo problemas con que recuperen lo que perdieron, pero sería bueno que eso no se hiciera solo para generar dramatismo por un capítulo y ya, sino que se sostenga por más tiempo o que incluso se escriban arcos alrededor de eso. Ya sobre el papel del Sol como antagonista principal o de su origen y el de la Luna, prefiero no comentar nada porque fue cualquier cosa. Por lo menos el último capítulo estuvo bonito, con Andy y Fuko casándose enfrente de todos sus amigos, pero más allá de eso,
Undead Unluck quedará en la historia como un manga que nunca logró alcanzar a los más grandes de su época. Y decir los más grandes ya es mucho, porque ni siquiera alcanzó a Witch Watch. Witch Watch, amigos. Esa obra resultó ser mejor que la historia protagonizada por la chica del gorrito de la buena suerte. Y bueno, con esto ya llegamos al final de este video. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima. El Psy Kongru.